Por favor. Proceda, doctor. Bien, muy buenas tardes a todo el público presente. Estamos aquí para poder conversar algo sobre ciclismo, agradeciendo a la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología Ortopedia, en la calidad de su presidente, el doctor Víctor Naula, quien ha tenido la deferencia de, digamos, darnos estos puntos para poder expresarles a ustedes. Tenemos panelistas como el ingeniero Hugo Ayala y la psicóloga Silvia Gallegos. El doctor Ramírez, por problemas personales, no puede estar con nosotros, pero no impide eso seguir conversando. Bien, me va a tocar dar mi pequeño currículum. Mi nombre es Bocidar Antonio Bodopibe Tramontana. Yo soy graduado en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil. Hice mis cursos de especialización en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente cursos en Colombia, Estados Unidos y obviamente también en Argentina. Actualmente, bueno, mi carrera fue en el Hospital y Casa Bustamante, Hospital Militar, y también mi consulta privada en el Hospital Kennedy de la Kennedy. Hago la traumatología ortopedia y mi subespecialidad es ortopedia infantil y tobillo-pie. Estamos localizados en la Kennedy del Policentro y próximamente estaremos en Interhospital para tener mejor atención a ustedes. Bien, en honor al tiempo, bien, vamos a comenzar. Y bueno. ¿Mostrar mi pantalla pongo? Correcto, doctor. Ya, ok. Ahí estamos. Déjeme bajar esto de acá. Me molesta un poco. Entiendo que no lo ve nadie esto. Bien, entonces el tema es ciclismo en ciudad en luz amarilla. Bien, hemos dividido en ciclismo en montaña, de ruta, lamentablemente no podemos hablar al respecto, pero es parecido al de montaña, urbano, y tenemos la presencia de Silvana Gallegos como psicóloga. Como ustedes pueden apreciar, el ciclismo es una cosa impresionante. Es increíble cómo esto mejora a la gente. Aquí unas tomas en Churute y en el Espondilus. Quiero preguntar si se está viendo completa la pantalla, porque yo aquí tengo unos sí, ítems doctor, correcto, que no se preocupe. Correcto, prosigue. Ya, ok. Bueno, y esto es montaña, ciclismo montaña. Aquí vemos un grupo, esto es en la costa, en Churute, Naranjal. Y usted, obviamente tengo que hacer una aclaración. Esto es antes, este es del año 2018, antes de la pandemia, obviamente. Y obviamente aquí no hay ningún problema al respecto. Entonces, ¿qué tenemos que decir en este problema? Que la infección por coronavirus es un proceso inflamatorio sistémico, que hay una fase asintomática de incubación que puede ser en días hasta 2 semanas, y que esta persona ya está contaminando, especialmente por las vías aéreas. Entonces, tenerlo siempre presente. No es que yo no tengo nada y no pasa nada, no, sí pasa. Y cuando entra en la parte sintomática, en los primeros 7 días, y puede durar hasta los 21 días en que el paciente se recupera. ¿Qué sintomatología puede presentar en orden más importante que nosotros vemos? Fiebre mayor de 38 grados centígrados, problemas en las vías aéreas como tos, dolor de garganta, esto les molesta mucho a la gente, problemas del sistema nervioso central como cefalea, trastornos del olfato, o sea, pierden el olfato, el gusto, no sienten el sabor de las cosas,
Otros debutan como diarrea, en la parte locomotor cansancio, dolores osteoarticulares, musculares, en fin. Y a partir del 7º día, los pacientes que van mal comienzan a tener problemas respiratorios, cardíaco, renal, hepático, y otros tienen problemas de la coagulación y evidentemente van a terapia intensiva, y más o menos el 5% de la estadística de adultos mayores especialmente son los que pueden fallecer. Bien, haciendo una correlación de los exámenes en sangre, puede hacer el hisopado, pero más fidedigno es el examen en sangre, una relación con el significado clínico. Y aquí tenemos la cadena de la polimerasa, la reacción de la cadena de la polimerasa, la PCR, que no es la PCR que vemos en proceso inflamatorio, este es diferente. La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que es la que más tardíamente aparece. Cuando está negativo, obviamente no hay sintomatología negativa. Periodo de ventana, ¿qué pasa? Aparece ya positivo en la PCR. Este es el paciente que está incubando. Ya cuando pasa el tiempo, como ya lo habíamos dicho, tenemos el estadio temprano de la infección, en la cual tenemos positivo la PCR y la inmunoglobulina M. Cuando estamos en la fase activa de la infección, ya con sintomatología, están presentes las tres: la PCR, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Cuando pasamos a la parte final, ustedes ven que aquí desaparece la inmunoglobulina M, pero se mantiene la PCR y evidentemente la G, que es la que se mantiene hasta el último. Aquí, bueno, no vamos a hablar mucho de esto, estadio temprano con falso negativo, nos puede confundir, pero sí podemos decir que aquí, por ejemplo, infección pasada y curada, han desaparecido la PCR, la inmunoglobulina M, y está activa la inmunoglobulina G. Y esta puede quedar hasta 2, 4, 6 meses. Y cuando hay una enfermedad de evolución que sale positiva, la inmunoglobulina M y la G, pedir la PCR para poder detectar. Aquí un diagrama en el cual vemos en día fase asintomática, como decía, puede ser de 0 a 14 días, en la cual se eleva la PCR y esta después cae. En el momento que comienza la sintomatología, aparece la inmunoglobulina G y esta prácticamente decae a las 2 o 3 semanas. Pero a partir de la semana comienza la inmunoglobulina G, que es la que permanece en el tiempo. Entonces, fíjese, por eso si uno pregunta, ¿y cuánto le dura la enfermedad a este paciente si no hay complicaciones? Generalmente en 21 días de sintomatología puede curarse. Otros pueden ser sintomáticos 28 días para entrar a la recuperación. Bien. ¿Qué recomendaciones debemos tener? Aquí sí vamos a hablar un poquito después de la mascarilla. Usamos la mascarilla quirúrgica, que es la que todos conocen. Puede ayudar a la bandana también. Es preferible hacer en grupo en solitario o grupos de 3, 5 personas conocidas. Eso es importante. Usted tiene que andar con gente conocida. Ya sean ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, leves, hay que cubrir la nariz. En caso de cubrir solo la boca, mantener distancia de 10 metros. Si no usa mascarilla, debe tener 10 metros de distancia y usarla en los periodos de descanso. Es diferente a la distancia social de 2 metros porque las personas están paradas, pero en movimiento el aire hace que las gotitas de saliva, si es que no lleva mascarilla, van para atrás y eso puede, digamos, caer en el ciclista que viene detrás de uno. Entonces, esto también es bueno, la ropa, estar cubierto, licra, manga larga, pantalón largo, medias. Evidentemente, todas las partes de seguridad del ciclista
y mantener la bioseguridad, que es la distancia social, lavado de manos, evitar compartir bebidas y alimentos, eso es algo personal. Y cuando vamos en transporte, ya sea para ir o regresar, tenemos que usar la mascarilla, en este caso quirúrgica, que es la que nos permite, aunque sea pedalear. Hay que actualizar los exámenes de sangre por lo menos mensual y si presenta sintomatología, suspender actividad y comunicar a las personas. Bien, recomendaciones también, el uso de la mascarilla quirúrgica. Creo que la N95 yo la he usado y la verdad que no puedo. Se me hace difícil normalmente, peor en ciclismo. Entonces, es conveniente hacer un pequeño chequeo con un pulsiómetro, que es lo más sencillo. Es un aparatito como el del mouse, que usted introduce su dedo y le mide la saturación de oxígeno, que normalmente debe ser entre 95 y 100, y la por ciento de saturación de la hemoglobina, y frecuencia cardíaca de 60 a 100 por minuto. Obviamente que según el ritmo que usted le imprima a dar bicicleta, esta saturación podría disminuir hasta un 5%, es decir, podría bajar a 90%. Y aquí sí creo que tendríamos problemas porque va a sentir ciertas cosas que va a hacer que usted suspenda la velocidad o se saque la mascarilla si es que la lleva puesta. La frecuencia cardíaca puede aumentar hasta un 10%. Normalmente cuando uno pedalea la frecuencia se eleva, pero podría ser por la falta de oxigenación relativa que esta frecuencia cardíaca aumente un poquito. ¿Y qué siente la persona? Sensación de agotamiento, que le falta aire, malestar, prurito. Entonces, esto de la mascarilla, si bien es cierto, es un inconveniente, pero hay que usarla. Y si no la usa, usted tiene que mantener la distancia. Y si está en el momento de descansa, tiene que ponerse la mascarilla, porque usted no sabe si su amigo, el ciclista, puede estar o no contaminado. Entonces, hay que evitar los riesgos innecesarios, porque ¿qué pasa? Si te accidentas, vas a ir a emergencia de los hospitales y ahí hay personal, ya ahora menos, en luz amarilla, obviamente, con COVID, que te puedes contaminar. Los quirófanos y personal están potencialmente contaminados si es que existe paciente. De hecho, estamos recibiendo pacientes de la sierra a los hospitales nuestros en la costa, especialmente Guayaquil. Entonces, evidentemente que si hay otros pacientes críticos, nuestra patología, nuestro daño, nuestra emergencia será diferida. Entonces, siempre llamo esto la vestimenta de protección, usar casco, coderas, rodillas, que la ropa cubra las extremidades. Entonces, preferentemente pedalear en espacios abiertos, en ruta, en montaña y en urbano. Bien, de todas maneras, no es de por más decir lo que hay que hacer siempre el estiramiento. Aquí unas tomas de lo que, mire usted lo que es el ciclismo en montaña. Esto no tiene precio. Esto es el desafío Banana Troncal, febrero de 2017, aquí con algunos amigos, acá en La Nona, Pedro Carbo, y acá en Olón, en las montañas de Olón. Increíble. ¿Qué pasa con el paciente que ha tenido COVID y se ha recuperado? Está asintomático. ¿Puede pedalear o no? Ya vamos a ver. ¿Qué puede hacer? Especialmente no debe tener sintomatología alguna. Debe haber pasado un tiempo de 3 meses de estar asintomático. Preferentemente edad joven. Por ahí sé de un colega, o sea, compañero de ciclismo, más o menos, en antes lo mencionábamos, 50, 60 años, que estuvo incluso recibiendo oxígeno por mascarilla o por cánula, se recuperó y hoy veo que en las imágenes está pedaleando suavemente. Pero bueno, entonces preferiblemente persona joven, hacerse un examen de sangre, hemograma y la inmunoglobulina, que comprobar que está baja. Por seguridad, si fuera necesario, evidentemente un estándar de tórax, la tomografía no tanto, porque no es un problema agudo. Sí sería conveniente un chequeo cardiovascular, un electrocardiograma,
Porque hay pacientes que han presentado como complicación del virus problemas del corazón y han presentado fibrilación auricular, es decir, de pronto comienza el pulso a ser muy rápido, como que se les dispara y pueden hasta perder conocimiento. Entonces, el retorno debe ser progresivo, fortalecimiento muscular, distancias progresivas, nutrición, bioseguridad, igual no soy inmune y esperar la vacuna. Bien, aquí tenemos una imagen también del Salto del Armadillo en la Manga del Cura. Esto queda actualmente entre Los Ríos y Manabí. Acá otra toma de otros amigos. Vean que esto es increíble. Bueno, aquí también en Puente sobre el Río Babahoyo, en la Manga del Cura. Vean el Salto del Armadillo. Ahí siempre se ve. Acá otra toma que estamos en aguas termales de Naranjal, un grupo de ciclistas. Y aquí, para que vean que también tenemos en nuestro país, tenemos tantos paisajes, tantas cosas que ver. Aquí estamos en el acantilado de Santa Elena, de Vallenita, y casualmente aquí con nuestro amigo Hugo Ayala y unos amigos también karatecas. Y bueno, también aquí para los amigos ciclistas, compañeros de aventuras, en la cual compartimos muchas cosas increíbles que partieron y los perdimos en esta pandemia. Esto trata de... Y bien, aquí una toma de ciclistas en ruta y acá también en Churute, en una travesía que hicimos. Muchas gracias. Bien, me permito ahora pasar la palabra a la psicóloga clínica Silvana Gallegos. Silvana es una psicóloga de mucha experiencia. Ella es psicóloga clínica, se graduó de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, asociada a la nueva escuela lacaniana. Está cursando un seminario en autismo y la última enseñanza de Lacan. Tiene experiencia clínica en la Fundación Asperger, psicóloga en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, acompañamiento subjetivo en el Liceo Los Andes, actualmente psicóloga clínica en Balandra y su consulta privada en niños y adultos. Silvana, gracias por estar con nosotros, por compartir su experiencia. Lo hemos creído muy interesante su criterio, su opinión, porque este confinamiento nos ha alterado a todos. Y bueno, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Usted que es ciclista también, por favor. Claro. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, porque es un espacio de una rama de la medicina y ustedes le están abriendo apertura a la subjetividad en este espacio invitándome a mí. Y también agradecerles porque lo que yo voy a transmitir, además de mis conocimientos, es algo de la experiencia propia, que es lo que me parece más un detalle muy valioso. Yo le he puesto un título a lo que quiero transmitir hoy, el ciclismo como solución ante el síntoma. Pero bueno, antes de transmitirles mi experiencia propia, quisiera hacerles un preámbulo acerca del contexto social por el que estamos atravesando. Hace unos segundos el doctor nos explicó un poco el contexto desde el ámbito de salud. Pues bien, como sabemos, el confinamiento y la pandemia nos tomó desprevenidos a todos. Sin embargo, cabe destacar un valioso detalle. Nosotros somos sujetos, somos singulares. Es decir, cada persona tiene fijada su posición subjetiva, su psiquis, su forma de ver el mundo, su manera de ser, personalidad, o como le quieran decir. Y en cuanto a sujetos, cada quien tiene una manera singular de responder ante ciertos sucesos. Entonces, podemos decir que la pandemia tuvo un efecto particular para cada uno. Pues bien, yo propongo dos preguntas. Primero, ¿qué impacto ha tenido la pandemia? Y la otra pregunta, ¿qué impacto ha tenido el ciclismo dentro de la pandemia? Para responderme esto, yo puedo situar dos momentos. El primer momento lo he puesto como instante de ver y comprender, y en un segundo momento el instante de elaborar un saber hacer.
Bueno, en este instante de ver y comprender, podría destacar dos significantes, que es la incertidumbre y el confinamiento. Cómo poder elaborar y tramitar lo que significaba para cada uno el confinamiento. Ante eso, la respuesta es propia. Cómo cada uno abordó esta forma de estar confinados, que connotaba muchas otras vertientes, además de la salud, o sea, estar encerrados y ponerle pausa al ritmo, el nivel de nuestra vida social que veníamos teniendo en una forma normal. Ahora sitúo el segundo momento, que es un instante de elaborar un saber hacer. En este segundo momento de la pandemia, quiero situar el saber hacer como una solución. Y entre este saber hacer como una solución, podría plantear el ciclismo. Porque pueden haber muchos más deportes, pero en mi particular, en la experiencia y en lo que estamos abordando hoy es el ciclismo. Bueno, en este segundo tiempo de elaborar un saber hacer, me parece interesante porque es un tiempo en donde todos estamos empezando a elaborar un saber hacer, desde lo global como los ministerios, la política, la nueva forma en la que las nuevas modalidades o normalidades se están instituyendo. Todo cobró un nuevo sentido para todos porque nos puso a trabajar en una nueva forma de empezar hasta relacionarnos. Como hace poco el doctor mencionaba todas las medidas de bioseguridad, nos tocó aprender a tomar eso como una nueva normalidad. Bueno, en esta misma vertiente, además de una forma macro, cada sujeto empezó a elaborar su propia solución. Y es en este punto en donde traigo el deporte como una solución ante el síntoma. En primera instancia, quisiera mencionar que no es una solución para todos, sino que los diferentes deportes planteados como solución se dan porque atraviesan con algo específico de cada sujeto. El ciclismo como solución ante el síntoma. Ahorita quisiera mencionar algo que el doctor dijo en unas palabras cuando estaba presentando sus fotos de las montañas y dijo, el efecto que causa no tiene precio. Esa es una solución. Me pareció muy linda, por eso la remarco. Bueno, siguiendo este hilo, que podría situarlo como un tercer momento, e incluso yo lo diría propio, porque hablo también desde mi propia experiencia como ciclista. En el ciclismo tomamos esta solución sintomática, es decir, el ciclismo lo ponemos como una forma de olvidar los problemas de la cotidianidad, descargar las pulsiones, aligerar el cuerpo, la angustia, conectarse con la naturaleza para vivificar la vida, es decir, el uso de la bicicleta como un espacio en donde irrumpen las pulsiones conflictivas que puede tener el sujeto, y esto le da un efecto vivificante a sus síntomas o a su manera de posicionarse en la vida. Teniendo en claro un poco esa terminología, podemos situarnos en el primer momento, en donde la incertidumbre y el encierro reinaban. Algunos ciclistas pudieron comprar rodillos y mantener esta actividad a pesar de no poder salir dentro de sus casas. En el segundo momento podríamos pensar en la forma en la que paulatinamente vamos saliendo los ciclistas, dependiendo de la ciudad y el estado de semaforización. Pero es en este momento que se está buscando ya una forma de seguir operando, siguiendo con todas las medidas de bioseguridad que han sido requeridas. Los ciclistas hemos hecho un esfuerzo para mantenernos pedaleando y seguir sosteniendo el ciclismo como una forma que enlaza nuestra vida a lo vivificante. Bueno, en cuanto a la experiencia propia, como una solución, desde mi punto de vista y desde mi forma en la que yo me posiciono, yo veo el ciclismo como ese tiempo en el que irrumpe lo regular que tiene la vida cotidiana. Y más ahora en este efecto de la pandemia en que estamos encerrados. Dentro de nuestras casas ahora, como un efecto de la pandemia, está el teletrabajo, están los niños educándose en casa también. Entonces tenemos el trabajo en casa, la escuela en casa, las cosas que hacer dentro de la casa. Entonces, generar un cierto equilibrio dentro de casa se vuelve pesado. Me imagino que para la mayoría de los hogares que nos están escuchando, porque ha sido pesado para todos sobrellevar esa noticia. El ciclismo como una manera de apaciguar estos síntomas, es poder salir, y antes cuando no se podía salir, incluso hubieron algunos que compraron rodillos y se mantenían ese espacio de seguir pedaleando, ¿no? Pero el poder salir, el poder
sobrellevar las cosas, las cargas que uno tiene, el poder situarse como un efecto que no tiene precio, como lo mencionó el doctor hace un momento, eso hace que uno tenga un cambio de perspectiva y al momento de regresar dentro de la casa o dentro del hogar, ya tiene otra posición para sobrellevar las cuestiones propias que hay dentro del hogar, las diferentes dificultades que se pueden presentar dentro del hogar, como pasa en todos los hogares, ¿no? Entonces, desde mi particularidad, desde la forma en la que yo pudiera expresar la experiencia de andar en bicicleta, yo hago ciclismo de montaña. Entonces, y también me gusta bajar por trillos. Para mí, subir se me hace un poco complicado porque no tengo tanta resistencia, pero yo lo pongo como este efecto. Para poder divertirme, tengo que perder un poco y sufrir un poco subiendo, pero cuando llego a la cima, cuando llego a la punta de la montaña, solo tomo un respiro hondo, veo el paisaje que nos muestra la montaña, porque subir nos cuesta también. Respiro, conversamos un poco con el grupo, bueno, con los pocos que salimos, ¿no? Por las medidas de bioseguridad. Descansamos, respiramos, sentimos esa conexión vivificante. A eso es a lo que yo me refería y estoy hablando desde mi punto de vista como ese efecto vivificante. Es verdad, subí cansada, pero llegué a ese punto donde respiro y me permite otro efecto. Al momento en el que yo bajo, realmente me divierto mucho porque me gusta mucho bajar. Entonces, son 3 efectos que yo pongo desde mi experiencia propia. Al momento que voy subiendo, todas las pulsiones que hay dentro de mi cuerpo se van equilibrando. Las sensaciones que puedo sentir dentro de mi cuerpo se van equilibrando y voy equilibrando también incluso mi respiración para que mi cuerpo vaya en equilibrio. En el segundo momento es donde respiro y observo, en este caso, la naturaleza, que es lo que me conecta a mí con lo vivificante. Y en el tercero ya le pongo un punto de diversión. Para mí la bicicleta significa eso, esas 3 vertientes que me hacen posicionarme de una manera diferente. Entonces, en general, a cada sujeto o a cada persona tiene un efecto diferente pero vivificante. Por eso cuando el doctor hace un momento mencionaba las fotos y explicaba las anécdotas, se sentía la transmisión que él estaba pasando y se sentía la diversión que él sentía cuando estaba en esos momentos. Entonces, es un efecto que a uno propio lo hace cambiar de una posición más paciente, podría decirse. Una posición en donde uno regresa de andar en bicicleta feliz con ese efecto, llega a casa y podemos afrontar cualquier situación que se nos ponga enfrente de otra forma, a no haber salido de casa y tener ese efecto que cada uno tiene diferente, ¿no? Porque hay que resaltar la singularidad. No a todos, no es una solución sintomática para todos, sino que es algo que toca con lo propio de cada uno. Como yo les mencionaba hace un rato, lo mío era eso. Yo para mí la bicicleta la he puesto en esas 3 vertientes que me resultan y me dan ese efecto vivificante. Entonces, sí, para mí el ciclismo conlleva esas 3 vertientes que desde mi particularidad me han puesto en otra posición de mirar la vida. Recuerdo que las primeras veces que salí a andar en bicicleta y le comentaba a mis amigos, les digo, la verdad es que la vida en bicicleta es otra. Yo sentí un efecto de que cuando empecé a pedalear o a andar en bicicleta, para mí la vida fue otra. Yo miraba la vida desde otra perspectiva. Y al mirar yo la vida desde otra perspectiva, la forma en la que yo afrontaba mis situaciones o conflictos eran diferentes. Yo voy a encontrar una solución mejor para reaccionar a estas distintas situaciones que se me presentaban. Es un poco como la experiencia que yo quisiera transmitir. Bueno, y me gustaría seguir también conversando para ver si el público tiene alguna duda o pregunta, o ustedes me quisieran también preguntar algo. Bien, Silvana, muchas gracias por tu excelente exposición, muy personal, yo diría, que creo que la hemos entendido totalmente. Y bueno, damos paso ahora a nuestro último conferencista, Hugo Arcadio Ayala Guillén. Eres un amigo nuestro, diplomado en negocios internacionales en la Universidad Espíritu Santo, en convenio con la Universidad Católica, gerencia en marketing, en ciencias empresariales, técnico superior en marketing,
ingeniería en sistemas de información. Él ha puesto sus servicios en varias empresas, ha trabajado como gerente comercial en cargos muy importantes, como en Nadeu S.A. Soyoda, Maquinaria y Equipos EICA, Sociedad Industrial y Comercial EICA, Bismarck, Coca-Cola, Xerox. Bueno, y hay otras cosas más que de la experiencia que tiene Hugo. Y por último, ciclista y buzo profesional. Vamos, tiene algo más que todos nosotros. Así que Hugo nos va a hablar sobre ciclismo urbano, que es un punto de vista muy interesante que yo diría que es la gran cantidad de gente que lo hace. Entonces quisiéramos escuchar tu opinión, Hugo, al respecto. Adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Gracias, Bocidar, por tu presentación y por invitarme y permitirme dar mi punto de vista. Yo sí quería hacerle una pregunta a la psicóloga Gallegos. No quise interrumpirte, pero quería hacer una pregunta. Y la pregunta es, Silvana, si tú recomendarías a un paciente tuyo el ciclismo como actividad terapéutica. Antes de yo continuar, me gustaría, Silvana, escuchar tu punto de vista con respecto a eso, ¿no? Sí, es muy válida su pregunta y muy válida para poder hacer una aclaración, ¿no? Como yo les mencionaba, esto atraviesa por cada uno. Si yo veo que un paciente está interesado por la bicicleta, que me pasa que en niños sí hay, que por su cuenta propia salen a andar en bicicleta y tienen ese tiempo en donde comparten o toda esa energía que tienen la pueden recargar por ahí. Realmente sí, no es que la recomiendo como algo principal, sino que si es algo que el paciente trae y yo veo que está surgiendo efecto, seguimos por ese camino. Pero es algo propio que tiene que traerlo el paciente, porque si yo se lo impongo, no va a tener el mismo efecto. Por supuesto. No tendría un efecto terapéutico. Gracias Silvana por tu comentario. Yo personalmente quiero dejar como contribución experiencia personal mía en mi vida antes y después del ciclismo. Yo realmente cuando inicié el ciclismo encontré en el ciclismo un mecanismo formidable para estabilizar mi ánimo, estabilizar mi temperamento, para lograr ser mucho más tolerante ante diferentes situaciones de la vida. Yo personalmente creo que el ciclismo es una actividad deportiva lúdica que invitaría a la mayoría de las personas que lo practiquen, porque creo que se van a dar cuenta de lo maravilloso que es este mundo. Bueno, para seguir con mi exposición, tratando el tema de ciclismo en luz amarilla, voy a hablar de las precauciones y beneficios de practicar ciclismo urbano en esta pandemia. No es realmente post-pandemia porque seguimos todavía en la pandemia. Yo creo que las precauciones a considerar son uno de los puntos muy importantes que tenemos que ver. Básicamente, es importante mencionar que el ciclismo está autorizado como actividad deportiva lúdica por el COE desde el 8 de junio del 2020 y que se puede practicar entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche como para ser genérico, ¿no? Hay mucho más detalles que el COE establece, ¿no? Es importante que lo practiquemos de manera urbana, pero en grupos reducidos. Yo diría que no más de 10 personas, o sea, no llegar a tener más de 10 personas, pero sí es importante que mantengamos la actividad grupal. Hacerlo de manera grupal nos permite tener mayor seguridad urbana en contra de la delincuencia y también de vehículos a motor. Siempre el ciclista solitario está mucho más expuesto a un atropellamiento que cuando se visualizan 4 o 5 ciclistas que van en equipo, van en grupo, ya que los vehículos tienen un panorama visual mucho más amplio, ¿no? Con 5 o 6 personas, ¿no? Por supuesto,
hay accidentes que son fortuitos, que ni el conductor ni el ciclista pues lo han buscado, pero también pues hay situaciones donde los ciclistas también cometen imprudencias que hacen que se genere algún atropellamiento. También pues los conductores los conductores de automotrices debemos también aprender a respetar al ciclista y entender pues la vulnerabilidad del individuo, ¿no? En una bicicleta. Así que tratar de generar mucha distancia, la mayor cantidad de distancia posible entre el vehículo y el ciclista, ¿no? Debemos evitar los saludos, o sea, mejor dicho, debemos fomentar los saludos a distancia, ¿no? Y prohibir el contacto físico con compañeros de ciclismo. Debemos tratar de ponernos en norma. Seguramente nos va a dar muchas ganas de estrechar la mano, abrazar a un compañero de ciclismo que después de la pandemia estuvimos 3, 4 meses aislados. Pero bueno, hay que tratar de cohibir ese impulso y buscar pues esta nueva normalidad, este nuevo sistema de saludos a la distancia, ¿no? La mascarilla, importantísimo, ¿no? Como recomendaba el doctor Bocidar, la mascarilla quirúrgica es una de las mejores opciones porque es la que te permite de alguna forma protege pues la salida de los fluidos, pero también permite la mejor circulación y expulsión del aire para evitar pues cargas excesivas de dióxido de carbono pues en el organismo, que eso es lo que genera pues uno de los grandes problemas de la mascarilla para hacer el deporte. También es válido el uso de la bandana o buff y es importante siempre llevar gafas y alcohol. La protección pues debe ser pues tratar de ser completa. El alcohol yo lo recomiendo porque cuando nosotros hacemos vueltas ciclistas, seguramente nos acercamos a alguna tienda o algún lugar donde vamos a hidratarnos y en eso pues vamos a estar en contacto con monedas, con dinero, con una reja o con otra persona y es importante pues terminada esa actividad limpiarse las manos con alcohol y evitar pues cualquier tipo de contacto con nuestros compañeros. El distanciamiento entre ciclistas debe ser mínimo, pero así mínimo. La palabra, cuando digo 2 metros, es mínimo. O sea, debemos tratar de buscar distanciamiento, mantener distancia. Es muy importante para poder, pues, mantener nuestra actividad de manera saludable y evitar, pues, la contaminación y el contagio que este virus, pues, se caracteriza, ¿no? Es importante que solo practiquemos el deporte en semáforo amarillo o verde, ¿no? Evitar, si en algún momento caemos en semáforo rojo nuevamente, pues tendremos que lamentablemente meter la bicicleta en un taller y que le den mantenimiento, pero no vernos tentados a hacerlo. Y como decía Silvana, pues desempolvar el rodillo nuevamente y empezar a mantenernos físicamente. Sí recomiendo mantener actividad física para que no pierdan las condiciones ganadas por el ciclismo, ¿no? El ciclismo, como cualquier deporte, si lo abandonamos de manera abrupta, bueno, hay una disminución, pues, y vamos a notarla de nuestras condiciones físicas, ¿no? Ok, los beneficios de practicar el ciclismo urbano en luz amarilla, ¿no? Yo siempre voy a ser un defensor de los beneficios del ciclismo y lo digo por experiencia propia. Tengo siempre he sido, pues, he sido muy aficionado a la práctica deportiva, pues he practicado toda mi vida artes marciales como el judo y karate. Como dijo el doctor Bossiar, soy instructor de buceo y actualmente me siento un ciclista activo. Practico el ciclismo urbano, también me gusta el ciclismo de montaña. Nunca he practicado el ciclismo de ruta porque considero que estar muy cerca de los vehículos en carreteras pues genera un nivel de riesgo más alto, ¿no? Así que me he enfocado mucho a estas modalidades de ciclismo que es la montaña y el urbano. El ciclismo urbano es muy bonito, es una actividad
realmente lúdica. Normalmente se practica en horas de las tardes, después de los horarios de trabajo, lo cual pues genera pues una descarga, ¿no?, de todo ese día, de toda esa jornada laboral. Nos reuníamos en un parque y bueno, planificábamos la ruta, o la ruta ya estaba planificada, y nos íbamos a la aventura a recorrer la ciudad. En el ciclismo urbano, pues lo que es conocer la ciudad de Guayaquil, creo que en 6 meses conocí más de Guayaquil de lo que había conocido toda mi vida, ¿no? Porque como es el ciclismo urbano, pues es una aventura también, ¿no? Y nos trasladamos a diferentes lugares, estamos en barrios de otros compañeros. Sin embargo, en estos momentos que estamos en luz amarilla, es importante tener mucho cuidado con llegar a lugares donde haya alta exposición del virus, lugares pequeños, lugares estrechos. Debemos tratar de enfocar actualmente el ciclismo urbano en lugares mucho más amplios, donde haya donde no haya tanta circulación de personas, ¿no? El ciclismo urbano es una introducción. Se fue el audio. Sí, estimado ingeniero. Ojalá que nuestra ciudad pues se acople de manera positiva para que podamos hacerlo eso en el menor tiempo posible. Eso va a brindar pues, primero pues evitar el uso de transporte público, donde hay mucho más riesgo de contaminarse por la aglomeración de personas. Pero, y adicionalmente adicionalmente pues nos va a permitir mantener una buena condición física y de salud. La reducción del estrés es importante, ¿no? Yo creo que el ciclismo genera una reducción importante de estrés, y esto es bueno para la pandemia porque evita la depresión del sistema inmunológico. Yo estoy convencido de que muchas personas que fallecieron, inclusive amigos ciclistas, no supieron manejar en su momento el estrés, se deprimió el sistema inmunológico, pues, y fueron mucho más vulnerables a los efectos del COVID. La bicicleta urbana mejora las condiciones físicas aeróbicas, lo cual nos permite tener una mejor salud en las vías respiratorias, que son una de las vías más atacadas por este virus, y también pues fortalece nuestra musculatura, que también genera pues fortalece el sistema inmunológico y genera felicidad. El deporte genera serotonina, dopamina y endorfinas, porque son las hormonas de la felicidad, lo que hace que las personas nos sintamos bien, cómodos, y siendo mucho más tolerantes con nosotros mismos y también con nuestras familias y nuestros amigos. El ciclismo urbano permite la sociabilización positiva, el contacto con seres humanos distintos al entorno familiar. Todos estuvimos prácticamente 90 días encerrados con mucha limitación en el contacto social, y el ciclismo pues es una muy buena forma de retomar esos contactos afectivos, por supuesto, ¿sí?, manteniendo el distanciamiento, ¿no?, manteniendo las normas de bioseguridad. Vamos a tener un efecto muy importante, y por eso le hacía la pregunta a la psicóloga Silvana Gallegos sobre la salud mental. El entretenimiento yo lo considero muy saludable. Siempre voy a recomendar, como practicante de deportes, pues que el deporte sea parte de la vida de todos nosotros, y estoy seguro que las personas que así lo hacen gozan de mucho mejor salud, mejor salud física, mejor salud mental que los que no lo practican, ¿no? Para finalizar voy a abrir el panel, si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna consulta, las recomendaciones personales que yo hago para el ciclismo urbano. Primero, pues siempre mantener una hidratación adecuada. Es importante que nos traslademos con suficiente líquidos, agua e hidratantes, para que el resultado de la práctica sea positivo, ¿no? La deshidratación hace que tengamos rendimientos decrecientes, pues, y ponemos en riesgo también nuestro sistema nervioso central, nuestro cuerpo, nuestra salud.
Importante respetar las horas de sueño. Necesitamos dormir, lo ideal son 8 horas, pero no menos de 6 horas para poder mantener una actividad deportiva productiva, ¿no? La alimentación en el ciclismo es súper importante. Los carbohidratos nos dan energía y las proteínas permiten que nuestro rendimiento muscular sea mucho más efectivo. Recomiendo respetar las reglas establecidas por COE y semaforización cantonal por sobre todas las cosas. Esa es nuestra, digamos, es nuestra norma, lo que nos da un parámetro en común para que todos la respetemos. No usar auriculares nunca en la vía, peor en el ciclismo urbano donde estamos expuestos a vehículos, porque es importante mantener estados de alertas buenos para poder detectar vehículos motorizados, para poder determinar contactos cercanos con peatones u otros ciclistas que pudieran ponernos en riesgos. Es importante entrenar y no competir con tus compañeros de ciclismo. No estamos en un momento de competencia. En el ciclismo urbano hay que tener mucho cuidado y lo más importante es hacer la actividad deportiva. Aparte que cuando transformamos una práctica lúdica en una competencia, ya cambia un poco el concepto, ¿no? Porque empiezan a haber sentimientos de rivalidad y sentimientos de revancha, que es lo que debemos evitar para poder conservar muy buena salud emocional. Buscar también circuitos urbanos amplios y seguros, evitar aglomeraciones, evitar circuitos urbanos donde haya mucha población, porque pues, a medida que hay lugares de mayor población, pues hay mayor densidad del virus, ¿no? Y seguros también pues, con respecto a vehículos, a no estar inventando circuitos pues, muy traficados o donde pasen vehículos grandes que pongan en peligro nuestra integridad. Y por último, para terminar y abrir cualquier tipo de conversación, buscar siempre compañeros deportistas conocidos. Tratemos de mantener en estos momentos, ¿no? Nuestro grupo de amistad, conocidos, y evitar incorporar gente nueva, porque realmente si empezamos en este momento a hacer crecer el grupo, pues también ampliamos los peligros y la probabilidad de contagio. Bueno, esa es mi exposición, espero pues que les haya gustado, estoy a las órdenes para cualquier pregunta y bueno, adelante con el panel. Bien, Hugo, muchas gracias. Ingeniero, si nos ayuda con las preguntas. Sí, doctor, a eso mismo iba. Muy buenas tardes con todos, les saluda el ingeniero Tutibén, coordinador técnico del webinar. Tenemos una pregunta del señor José Luis Camps, que indica al panel qué mecanismos de inducción tienen previstos para difundir entre jóvenes, adiestrar a grupos para desarrollar el ciclismo. Bien, nosotros tenemos la preocupación tuya, más que nada, José Luis Camps, gracias por acompañarnos. Estamos tratando de integrar a nivel de los niños, como bien decía Silvana, porque realmente ellos necesitan un espacio de distracción con todos los problemas que tenemos ahora. Entonces, en los niños, a nivel de los adolescentes, me parece que ahí hay un espacio muy importante y de esa manera podemos equilibrar también la mente de familiar. Creo que a nivel ya de adulto, mediano, mayor, o como quieran llamarlo, ya es la necesidad mismo de contagiarse con el deporte e iniciarse. Así que bajo ese punto de vista, algo que sí quiero decir es que hay centros de entrenamiento y uno de ellos es la Federación Deportiva del Guayas, e incluso uno de ellos es el entrenador Elio Vélez, a quien yo le agradezco toda la vida, porque, y eso yo lo recomiendo también, recibir clases previamente a entrar en el ciclismo, porque antes yo tuve caídas y caídas bastante importantes, pero desde que tomé las clases nunca más me caí. No es que no las busqué, no sé, tengo más seguridad seguramente. Entonces, eso también es importante, tener entrenamiento y sí, trabajar a nivel de los niños y adolescentes, porque es muy necesario para el equilibrio emocional. Es decir, con eso
responde a tu pregunta, José Luis. Doctor, tenemos también aquí una solicitud de audio de parte del doctor Johnny Chica. Por favor, doctor Johnny, habilite su audio para que pueda realizar la pregunta al panel. El botón de micrófono para que lo active. Hasta eso tenemos una pregunta de el señor Ronald Campoverde, que nos indica qué tiempos después de haber contraído COVID recomienda el retomar la actividad del ciclismo. Sí, yo lo puse en un slide y más o menos hay que esperar unos 3 meses de estar asintomático con exámenes normales, aunque tenga la inmunoglobulina G baja, que se va a mantener en el tiempo, y está negativo de todo lo demás, y físicamente, exámenes de sangre, etcétera, si le dio el virus de unas pruebas hepáticas, renales, lo más elemental, y eso está bien, yo creo que no hay ningún impedimento, y eso será progresivo, no puede ser inmediatamente, es decir, no es una gripe común la que nos da, o sea, es una gripe sistémica, entonces hay que verlo así. Yo tengo también un paciente mío que tiene más o menos 25 años y él estuvo en México y le dio el COVID allá en el mes de marzo. Y casualmente conversamos la semana pasada y dice, doctor, yo estoy corriendo. ¿Y cómo así? ¿No te dio el COVID? Sí, pero estoy bien. Y me hice los exámenes y estoy bien y no tengo problema y corro 10 kilómetros. Otro que ha estado ya de 60 años, que él sí estuvo con cánula nasal, estuvo ingresado, veo que ha vuelto al ciclismo progresivamente. Entonces, mientras lo tolere, no hay problema. Y si se ha hecho el chequeo previo, yo no le veo inconveniente. El señor Javier Lozano nos consulta, ¿qué tan adecuado psicológicamente hablando resulta incluir a los niños en lo que son ciclopaseos en este tiempo de pandemia? Silvana, usted es la más indicada para responder eso. Sí. De hecho, hace un ratito que usted respondía a la pregunta sobre los niños y que están entrenando. Justo hoy en la mañana había niños de 3 años entrenando con las bicicletas que están sin pedales. Bueno, ¿qué tan recomendable dentro de esta pandemia que están encerrados y que los niños ni siquiera pueden salir a los centros de educación? Que ahí tenían, además de ir a aprender, tenían un contacto con sus amigos y un momento de jugar, ¿no? Entonces, en esta pandemia en donde las clases son online, no tienen ese momento en poder sacar toda esa energía que tienen por dentro, porque los niños tienen mucha energía. Entonces, si al niño le gusta andar en bicicleta o caminar o salir a trotar con los papás y los padres salen con todas las medidas de bioseguridad, me parece que salir por la ciclovía es una muy buena opción para que el niño pueda así sacar toda esa energía que tiene por dentro su cuerpo, porque los niños y nosotros también tenemos mucha energía. Entonces, sí sería muy recomendable, y mucho más en estas épocas en donde los niños ni siquiera pueden ir a la escuela, que está muy bien por toda la pandemia, pero sí sería una buena opción a nivel emocional y a nivel del cuerpo, a nivel corporal también. El señor Fabio Mendoza nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué precauciones toman como grupo los ciclistas al tener interacción en el medio ambiente urbano? Tiendas, lugares de expendio, paradas. Hugo, ¿puede contestar usted eso? Claro que sí. Bueno, importante que en el momento que vamos a acercarnos a una tienda o a algún otro tipo de lugar donde se provea algún producto que necesitamos en el ciclismo, ponerse la mascarilla, ¿no? O sea, tener la mascarilla puesta
Y pues, como lo decía, recomiendo pues llevar el alcohol, llevar una botellita de alcohol para que en el momento que hagamos la transacción, donde ya pueda haber intercambio de dinero, podamos de alguna forma tocar una estantería o tocar una reja o tocar una puerta, podamos desinfectar nuestras manos, ya que las manos pues es el mecanismo más rápido para que llevamos a la cara y es donde entramos, pues introducimos el virus pues en nuestro sistema, ¿no? Entonces sí, mascarilla, las gafas, siempre estar con unos lentes transparentes que nos permitan ver bien, pero que hagan un bloqueo de los ojos con el medio ambiente o con las personas que están adelante. Esa sería mi recomendación. Sí, y algo que tal vez si me permite, Hugo, Claro que cuando uno regresa a la casa, entonces si usted guarda su bicicleta dentro de su casa o departamento, lo que sea, usted está en la obligación de lavar esa bicicleta, usted también sacarse la ropa, lavar la ropa con agua y jabón y después también usted bañarse, obviamente. Pero lo ideal es que si usted puede guardar su bicicleta fuera de su casa, sería lo ideal. Podría incluso no lavar la bicicleta, porque en 2 días el virus, a ver, el virus no es una célula, es una proteína. Entonces, se vive medio acuoso o se mantiene medio acuoso. Si usted le quita todas esas particularidades y no tiene cómo invivirse, por así decirlo, para mantenerse, se va a morir. O sea, si usted guarda su bicicleta 1 o 2 días fuera de la casa, en un lugar seguro, el virus se muere. Pero usted sí tiene que hacer las consideraciones necesarias. Eso nomás que quería decir porque es importante. Hay gente que regresa con la bicicleta, las mete en el departamento y eso no puede ser tampoco. Las lava, para generar las llantas. Eso es importante. Sí. Así es, doctor, como recomendación para ampliar el tema que usted estaba mencionando, yo inclusive recomiendo que uno, pues, yo ingreso la bicicleta al patio de mi casa, yo tengo un patio, la lavo siempre, pero yo me inclusive he tomado la costumbre de bañarme en el patio, de ducharme en el patio y ya ingresar a la casa totalmente bañado, ¿no? Eso sería una recomendación, pues si físicamente se lo puede hacer, ¿no? A veces en los patios hay que tener cuidado porque hay muchos robos de bicicletas en patios, así que hay que buscar tener una cadenita, un candado para amarrarla a algún lugar y evitar que si la vamos a dejar en el patio porque nos la roben, ¿no? Así es. ¿Otra pregunta, por favor? Sí, la última. El señor Ricardo Altamirano indica qué tiempo recomiendan el realizar ciclismo urbano. Hugo. A ver, yo siempre he sido partidario de darle al cuerpo descanso, ¿no? Normalmente los ciclistas urbanos, de acuerdo a la experiencia que tengan y a los años practicando, inician con 5 o 10 kilómetros, pero usted no me va a dejar mentir, pues doctor, nosotros hacíamos rutas inclusive a veces de 35, 40 y hasta 50 kilómetros, ¿no? O sea, son rutas exigentes que a veces las hacíamos pues desde las 8 de la noche y estábamos llegando a nuestras casas a las 11 de la noche, verdaderamente cansados, extenuados. Así que yo recomiendo que por lo menos dejemos un día de descanso antes de volverse a subir a la bicicleta para que el cuerpo se recupere y podamos tener rendimientos positivos, ¿no? Si el cuerpo no se recupera, pues vamos a hacerle daño al cuerpo, ¿no? Sí, ¿hay más preguntas? Sí, una última acaban de poner. El señor Jacinto Ramírez indica que qué tipo de bicicletas son recomendables para los diferentes recorridos que hagan ustedes recomendados. Bien, si hablamos de ciclismo urbano, generalmente pueden usar bicicleta montañera. La diferencia es que tiene ciertas características que la hacen especial, pero la ventaja también que tienen llanta de 2 pulgadas más o menos. Hay otros que también usan la bicicleta de ruta en ciclismo urbano. Para mí yo la veo un poco peligrosa, menos estabilidad, etcétera, pero
pero bueno, es una forma también de hacer ciclismo. Y marcas no veo ninguna, eso ya depende de cada uno. Y lo que sí, la bicicleta de ruta no puede ir a la montaña. Ahí sí se quedaron los ruteros. Ahí sí Claro, no puede. Así es. Listo, doctor. Con eso tenemos las preguntas. Ya, entonces quisiera que por favor cada uno dé alguna opinión, algo al respecto. Silvana, si usted tiene algo que decir para cerrar. ¿Algún comentario? Sí, pero me preguntaba si ustedes no tuvieran alguna otra pregunta que hacerme, en base también a nuestras experiencias. Hace un rato que le escuchaba a Hugo comentando que salían a las 11, o sea, que llegaban a las 11 de la noche a su casa. Yo creo que ese es otro punto importante, que uno se crea un espacio dentro de toda la vida que tiene que hacer, trabajo, cosas de la casa, otras ocupaciones. Y dentro de su horario uno se crea este espacio porque sabe el efecto que tiene el ciclismo para cada quien, ¿no? En mi caso, por ejemplo, salimos a las 6 de la mañana, ya estamos pedaleando. Yo regreso a mi casa 7:45, me ducho y empiezo a trabajar 8:15. Y ahí va mi día de largo. Entonces, sí, los días que cuando no salgo, sí siento un efecto como que hubiera querido salir. O ya acostumbré a mi vida, incluyendo la bicicleta. Entonces, sí, para mí, desde mi punto de vista, la vida en bicicleta es otra y creo que todos los que estamos aquí coincidimos en este punto, de que realmente, sea cual sea la especialidad, ruta, montaña, urbano, igual eso es una elección de cada quien, ¿no? De cualquier toda esta especialidad, porque uno habla de ciclismo. Yo antes de entrar al ciclismo pensaba que no mucha gente andaba en bicicleta. Y por un momento yo llegué a pensar, seguramente todos los ciclistas se conocen, pero una vez que ya estuve en el mundo del ciclismo, me di cuenta que hay todas estas vertientes, ruta, montaña, enduro, cross country, downhill. Entonces, los trilleros. sí, y el momento en donde fui la primera vez al Spol y vi a bastante gente en bicicleta vestida, yo dije, wow, realmente esto es otro mundo. Esto es otro mundo que yo no conocía y que estoy conociendo y que a mí me da esa experiencia esa experiencia vivificante. Yo el otro día pensaba y recuerdo una canción de Gustavo Cerati, que una frase que dice, sacar belleza de este caos es virtud. Para mí, yo saco belleza de la vida por la bicicleta. Es lo que me permite la bicicleta hacer a mí. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Tenemos aquí una consulta del señor Esteban Campoverde. ¿Qué sugerencias tienen para fomentar el distanciamiento entre ciclistas que supuestamente van con la gente que está sano, en vista de que no se confían porque a veces andan en grupos que se encuentran en ciertos puntos? Dice que incluso se confían y se toman fotos. Bueno, mire, yo lo único que puedo decir, a veces las personas no entienden que el virus es un enemigo invisible, usted no lo ve y cree que a mí no me va a pasar nada, es al vecino el que le va a pasar. No, se murió porque tenía que morirse y no es así. Entonces, creo que el sentido común debe primar siempre. Son momentos críticos que es como una penitencia esto. O sea, nos gusta pedalear, nos gusta salir, hacer el deporte, es una penitencia que tenemos. Tenemos que cumplirla. O sea, lamentablemente estamos diciendo que no más grupos de 3 o 5 o 10. O sea, no pueden tampoco estarse tomando fotos. Si están con mascarilla no habría problema. Pero si están sin mascarilla, no, pues. Se hace más. Hay ciclistas que se han muerto también. ¿Acaso que se tomamos fotos todos los días? No, no se puede sencillamente. Hay que guardar la bioseguridad. Si no lo hacen, es problema de ellos. Pero debe de serse menos egoísta y preservar la vida de los demás, y también de la de los médicos. Hugo, si tienes algo más que decir. No, bueno, realmente no tengo ninguna pregunta. Lo que tú expusiste, Silvana,
Totalmente de acuerdo. El ciclismo, cuando uno entra en el ciclismo, se encuentra con una variedad de grupos, pero también con una variedad de personas. Yo me siento orgulloso de poder decir que en la actualidad cuento con grandes amistades ciclistas que no las conocía antes, o sea, que son nuevos amigos y que compartimos y que hacemos reuniones y que a veces un asadito. Bueno, desde que hubo la pandemia ya no se han dado los asados ni las reuniones, pero esperemos que muy pronto lo volvamos a hacer, ¿no? Así que sí, he hecho un mundo social diferente, un mundo social positivo, con un factor común importante, que es el deporte, ¿no? Con un factor común importante que es estar lejos o sea, evitamos pues excesos en el alcohol, excesos. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, porque estamos en una actividad donde el exceso de alcohol pues nos disminuye lo que hemos con tanto esfuerzo logrado. Así que sí, muy orgulloso, muy contento en estos ya 4 años que yo practico el ciclismo, de nuevas amistades, entre los cuales pues el doctor Bocidar, un gran amigo y que nos hemos conocido por el ciclismo, y tú también, Silvana, nos conocimos ya hace poco tiempo, dentro de hace un mes, pero en el ciclismo también, ¿no? Bien, bueno, para cerrar, bueno, unas pequeñas palabras. Realmente a mí el ciclismo me cambió la vida. Yo tenía una bicicleta Bianchi de hace 35 años, arrumada, 30 años, y un día dije, bueno, voy a comenzar a hacer algo. Y bueno, cuando me jubilaron, porque yo no pedí jubilarme, prácticamente me botaron del trabajo, no por alguna cosa, sino porque el único bueno, discúlpeme que diga algo que no tiene que ver nada con el ciclismo, el único bueno que me hizo Correa. Botarme de trabajo porque aprendí a andar en ciclismo. Desde ahí, desde el 2014, compré la bicicleta y no he parado hasta ahora. He hecho amistades, es increíble, la mente despierta, ágil, reflejos, incluso manejando. Entonces, dice, pero ¿cómo es posible que uno, o sea, yo tengo 71 años, pero lo increíble de todo esto es que yo puedo contactar en los chats de diferentes grupos, en gente de 20, 30, 40, 50 años, hombres, mujeres, y todos nos llevamos increíble, parece una familia. Ahora, algo que sí quería decir es que uno tampoco debe ser egoísta, ¿no? En mi caso personal, o sea, yo también entiendo que mi esposa trabaja y ella no anda en bicicleta, obviamente puede ser un riesgo para ella, pero sí la llevo a caminar por la Espol alrededor del lago, o sea, porque pienso que ella también necesita un espacio, distraerse. Cuando estuvimos en semáforo rojo no salía a ningún lado, me quedé en la casa, salí 2 veces a comprar comida. Ya en amarillo comencé a salir, he salido en solitario, me he ido al Espol, usado mascarilla, pero cuando tengo que trepar el cerro al Espol, me la bajo porque realmente no me permite respirar bien. Pero ya en Espol, que no hay nada, que es naturaleza, me saco la mascarilla. O sea, ahí no hay virus. Pero he hecho en solitario, no he andado en grupo. Digamos, me tomo mis precauciones porque tengo a mi esposa nada. Entonces mis hijos están afuera y no puedo darme el lujo de buscar un peligro extra. Así que si no hay más preguntas, creo que ha sido una velada muy interesante, muy vivificante, hemos compartido y así como nos ven, es como practicamos y nos sentimos. Así que muchísimas gracias, Silvana, a ti, Hugo, por tu experiencia, a usted, ingeniero, que ha hecho posible esta reunión, que nos ha ayudado un poco y yo diría que bastante, ha tenido su tiempo y realmente gracias a usted estamos aquí presentes. Y obviamente a la sociedad y a Víctor Naula, muchísimas gracias a todos los que han participado en este programa. Como acotar, este video va a estar disponible en la página YouTube de la CEOT. Para las personas que quieran volver a ver el video, va a estar disponible a partir del día de mañana. Un gusto y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias a todos. Muchas gracias.